tema que lo hemos titulado La bendición del Señor. Amén. Y para esto quiero pedirles el favor que me acompañen al libro de Proverbios, capítulo 10, versículo 22, donde la palabra del Señor dice: la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Esa palabra bendición, esto lo voy a ir diciendo rápido porque esto ya lo vimos hace 15. Dice que la palabra bendición, amén, que es la que enriquece, ¿verdad? Significa prosperidad, significa don, significa ser generoso, pero también significa presente. Dice la Biblia en el libro de Génesis capítulo 1, versículo 28, dice acá, perdón, y los bendijo Dios y les dijo: sed fecundos y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgarla, ejercer dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Bueno, acá yo les decía de que prácticamente ya el Señor ya nos bendijo. Amén. Una de las formas de poder ver que Dios nos ha bendecido es que dice acá: y los bendijo Dios y les dijo: sed fecundos, multiplicaos y llenad la tierra. Alguna otra versión dice: fructificad y multiplicaos. Entonces, una de las formas que ustedes y yo tenemos que tener el entendimiento de que hemos sido bendecidos con esa bendición que dice el proverbio, ¿verdad?, que no añade tristeza, es que por naturaleza hemos sido llamados a fructificar y a multiplicar. Amén. No es sano de que vayamos pasando tantos años de vida, años, pensemos en algún negocio, años en algún trabajo, años en cualquier situación que decidamos iniciar. Van pasando los años y lejos, o en un matrimonio, ¿verdad?, y lejos de que el matrimonio prospere, va en retroceso, o está estancado, o se disuelve, ¿verdad? Entonces, esa no es la bendición de Dios. Amén. Entonces, la bendición de Dios, repito, es una bendición que se va multiplicando. Amén. Que como lo dice claramente la cita, es la que enriquece. Pero esa palabra enriquecer no tiene que ver únicamente con el dinero. Amén. Sino es una bendición que prácticamente, recuérdense que la Biblia dice que hay una bendición de que todo lo que nuestras manos toquen prospera, y que lo que la planta de nuestros pies pise será conquistado. Entonces, en relación a esto, esa es la bendición que enriquece, y claramente dice: no añade tristeza. Amén. Bueno, continúo. Esta palabra aquí, cuando dice acá que Dios los bendijo, amén, que es prácticamente la misma palabra que estamos hablando de la bendición de Dios. Amén. O sea, las dos vienen de parte de Dios, pero esta tiene otros significados que me llaman más la atención. Que uno dice que significa arrodillarse. Entonces nos damos cuenta que que la bendición que habla aquí en Proverbios 10:22 tiene que ver con prosperidad. Pero la bendición que habla aquí en Génesis 1:28, donde dice: y los bendijo, tiene que ver con arrodillarse. Amén. Entonces, entendemos, ¿verdad?, de que el acto de arrodillarnos, o sea, no nos vamos a arrodillar por cualquier cosa. Entendemos nosotros acá, que dice acá: y los bendijo Dios. Entonces, esta bendición que viene de parte de Dios, repito, tiene que ver con esta que estamos hablando ahorita en Génesis 1:28, con arrodillarnos. Amén. Con postrarnos. Amén. Con buscar del Señor. Entonces, recuérdense que la Biblia claramente dice: buscad primeramente, dice, el reino de los cielos y su justicia. Y luego dice: y todas las demás cosas serán añadidas. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, ustedes y yo podemos hacer un análisis, un resumen, un inventario, como lo quieran tomar, de todo lo que tenemos el día de hoy, pero absolutamente todo, sea material, sea laboral, sea espiritual. Hacemos el inventario, ¿verdad?
Y a través del tema que estamos hablando, escudriñarnos a nosotros mismos y ver de todo lo que tengo, cuánto me lo ha dado Dios y cuánto lo he obtenido. Porque ni modo, ¿verdad? La Biblia claramente dice que si queremos comer, ¿qué tenemos que hacer? Trabajar. O sea, es lógico. Si ustedes y yo vamos a trabajar, algo bueno vamos a tener. Pero no significa de que porque yo trabajo y logro algo, esa sea la bendición de Dios. Porque la bendición que Dios da, dice claramente, inicia buscando primeramente el reino. Amén. Y entonces todo lo demás va a ser añadido. Dice la Biblia en el libro de Salmos 127, ahí habla, mis amados hermanos, de que en vano, dice, vela la guarda si Jehová no vela por él. En vano edifican los edificadores si Jehová no edifica. Y ahí nos habla prácticamente de un pan de afán. ¿Cuál es el pan de afán? Yo lo voy a resumir así. La Biblia dice ahí que en vano es que nos acostemos tarde y nos levantemos temprano, si al final Dios le da a su amado aún mientras duerme. Entonces, ¿cuál es el pan de afán? Aquel de que la bendición, por así decirlo, bueno, más que bendición, porque espero me esté dando a entender, la bendición que Dios da no añade tristeza. Y esto quiero dejar claro, no por fuerza, porque yo trabajo, Dios me está bendiciendo. Porque la Biblia dice claramente que Dios le da a su amado aún mientras duerme. Pero ese amado, ¿qué es lo que tiene que hacer? Buscar primeramente el reino. Lamentablemente, yo creo que esto, lo que voy a decir, nos ha pasado a todos en más de alguna oportunidad. Vamos en busca de lo nuestro y descuidamos las cosas de Dios. Y obtenemos las cosas. Pero si lo obtenemos de esa forma, no podemos decir que es la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque la bendición de Dios lleva un orden. Primeramente, el reino. Y según lo que estamos viendo acá en el significado, y los bendijo Dios primeramente de rodillas. Pero lamentablemente dentro de ese de rodillas, a veces nos arrodillamos, pero ¿para qué? Por ejemplo, cuando ustedes ven a Ana, la madre de Samuel, dice la Biblia que Ana llegó a postrarse al altar. Estaba de rodillas. ¿Pero qué estaba haciendo? ¿Perdón? Pidiendo. O sea, ella prácticamente no estaba ahí adorando a Dios, sino dice claramente que ella estaba amargada. O sea, imagínense, y al final recibió lo que recibió, ¿pero por qué? Porque vino el sacerdote y la bendijo. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos que tener nosotros un equilibrio, y por eso les decía yo, podemos y tenemos que hacer un inventario de todo lo que tenemos. ¿Será que lo que tengo es, o no lo dice en Salmo 127, pero yo así lo entiendo, es pan de afán? O sea, lo tengo porque yo trabajo. Al final la Biblia así lo dice. O lo tengo porque Dios, porque es la bendición de Dios que no añade tristeza. Nosotros podemos respondernos a nosotros mismos. Dentro de todo lo que hacemos en nuestro diario vivir, ¿cuál o qué es nuestra prioridad? Amén. Yo se los he dicho una y otra y otra y otra y otra vez. Mas sin embargo, a pesar de que uno dice las cosas dentro de la congregación, mucha de la gente no entiende. El día martes hablábamos en el discipulado, bueno, ayer, ¿verdad? Hablábamos de los impíos. Y yo me quedé sorprendido que en el culto de hoy el apóstol estaba hablando de lo mismo. Y yo solo me reía y le daba gracias a Dios. ¿Por qué? Porque prácticamente se cumple que lo que cae sobre la cabeza desciende. Amén. Entonces nosotros tenemos que tener un equilibrio entre lo que es la bendición de Dios y lo que simple y sencillamente yo obtengo porque trabajo. Porque al final, repito, la Biblia claramente dice que el que no trabaja, que no coma. ¿Ya? Entonces, es lógico. Si trabajamos, vamos a obtener más de algo. Amén. Pero yo no estoy hablando ahorita de ponernos a trabajar, sino estoy hablando de la bendición de Dios que, si me voy dando a entender, yo nada más tomé este significado. La bendición de Dios inicia de rodillas. Pero miren lo que dice acá. Como un acto, dice, de adoración.
Entonces por eso les ponía el ejemplo de Ana. Ana llegó a postrarse, pero llegó a postrarse porque ella estaba amargada. Y dentro de su amargura lanza una petición. Entonces no llegó a postrarse a buscar de Dios, a buscar el reino, sino llegó a postrarse porque tenía una necesidad. Y si lo vemos así, yo les pregunto, ¿quién de nosotros no ha hecho eso? Si a veces la mayoría de nuestras oraciones son: Dios, dame, permite que yo pueda, provéeme. Y todas nuestras palabras al final llevan ese que tiene que ver nuestra búsqueda del Señor, pero con lo que Él me pueda dar. Pero muy pocas veces vamos a darle lo que nosotros tenemos. Y por eso dice acá que este acto de bendición tiene que ver con un acto de adoración. Y lo hemos dicho en más de una oportunidad. ¿Qué es en sí la adoración? ¿Cómo puedo decir yo que le estoy dando a Dios una verdadera adoración cuando en realidad Él es mi prioridad? Y cuando hablamos de Él como nuestra prioridad, ahí ustedes pueden escudriñarlo. El tener una relación con Él no significa, por ejemplo, ¿qué pensarían ustedes que tienen una relación con alguien y que les diga ese alguien: a ti sí te quiero, pero a tu casa no quiero ir? ¿Qué pensarían? Que no lo está aceptando por completo. Hay algo ahí que no encaja dentro de ese te quiero. ¿Qué pensará Dios de nosotros? Sí, yo lo amo, pero no tengo tiempo de buscarlo. Entonces, en más de algún momento, yo lo he dicho en la iglesia en estos días, todos nosotros tenemos que tener un punto de final a la vieja manera de vivir, ya sea heredada por nuestros padres o que simple y sencillamente nosotros mismos nos metimos. Y que en nuestras vidas inicie una nueva etapa y entonces podamos ver en realidad la bendición de Dios, que no añade tristeza, sino que lo que añade prácticamente es prosperidad y una vida de adoración. Pero para poder adorarlo, lo primero que yo tengo que hacer es vaciarme de lo que yo soy, dejar de pensar en lo que yo necesito y simple y sencillamente, como lo dice el apóstol Pablo en cuanto a mí, preparado estoy para hacer una ofrenda de libación, para ser derramado. Pero lamentablemente eso a veces no acontece con nosotros y por eso es necesario que entonces entendamos la bendición de Dios. Porque todos nosotros, si no entendemos lo que es la bendición de Dios, obtenemos cualquier cosa, aunque sea el fruto de nuestro trabajo. Escúcheme lo que estoy diciendo. Vamos a decir: Dios me bendijo. Mas sin embargo, yo se los he dicho, aunque nunca se los he predicado, que la Biblia muestra que Sodoma y Gomorra también prospera. O sea, no todo lo que nosotros podamos tener, si no tenemos ese orden, primeramente el reino, amén. Si no tenemos ese orden, les aseguro que nos ponemos a escudriñar y no todo lo que tenemos es bendición de Dios. Pero bueno, ahorita estamos acá para entender. Dice la Biblia en Santiago capítulo 1, versículo 17, dice. Aquí vamos a hablar de que la bendición de Dios tiene que ver tanto con lo que Dios nos da, como también con lo que nosotros podamos dar. Amén. No me recuerdo, pero yo creo que aquí fue donde me quedé. Los que estuvieron conmigo hace 15. ¿Sí se acuerdan o no? Sí, es que lo que pasa es que si no, me voy a quedar aquí otra vez y no voy a avanzar. Pero yo creo que aquí fue donde me quedé. Entonces, el punto que vamos a ver ahorita tiene que ver con... Seguimos hablando de la bendición del Señor. Pero que esta bendición del Señor es bendición de Dios para nosotros, pero también bendición de nosotros para los demás. Santiago 1:17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, dice. Desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Y yo no sé si se los dije, pero esa palabra bendición significa don. Creo que no se los había dicho. Entonces de aquí es donde sacamos esta cita
que toda buena dádiva y todo don perfecto, dice, viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Ahora vamos a Génesis capítulo 12 y versículo 2, dice, haré de ti una gran nación y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, escuchen esto, y serás bendición. Amén. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré. Y en ti serán benditas, dice, todas las familias de la tierra. Entonces vean esto, mis amados hermanos. Yo quiero que ustedes y yo, con la ayuda del Señor, entendamos algo. Si ustedes y yo analizamos nuestra vida, amén, ¿para qué estamos en esta tierra? Si la Biblia muestra que nosotros antes de ser cuerpo, éramos espíritu, ¿para qué tuvo necesidad Dios de enviarnos a esta tierra, a un cuerpo, si ya estábamos con Él? Lo que dice acá es, claramente dice, y serás, dice, bendición. O sea, ¿cuál es el fin de cada uno de nosotros acá, en esta tierra? Así como cuando ustedes podrán recibir lo que ustedes piensen, lo que sea. Esta es una bendición de parte de Dios y se siente cuando Dios lo bendice a uno. Lo mismo tenemos que ser nosotros para todas y cada una de las personas. Y cuando dice acá, y serás bendición, entonces se va a cumplir esto. Bendeciré a los que te bendigan. Nosotros muchas veces tomamos esta cita y yo la he visto en muchas iglesias. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Pero la verdad es que a veces como pastor me duele decir esto, pero hay aún muchas iglesias que no son de bendición. ¿Por qué? Por ejemplo, cuando fui a Nicaragua, habían dos iglesias. Una estaba aquí y la otra estaba enfrente. Y había algo tan horrible que en una de las iglesias de enfrente sacaron las bocinas y estaban diciendo, vénganse para esta iglesia. Y a mí me invitaron a predicar a la iglesia de enfrente. O sea, fue algo feo, por así decirlo. Entonces, ¿qué va a hacer uno ahí? Simple y sencillamente causar división y pensar que porque yo estoy en esta iglesia, porque estoy en la otra, somos mejores. Y al final dice acá, bendeciré a los que te bendigan. Y lo que más me interesa es esto, y en ti, dice, serán benditas las familias de la tierra. Entonces vean, definitivamente que el Señor nos use es un privilegio. Si ustedes y yo decimos, es que el Señor me usa porque yo hice esto, ninguno de nosotros hemos hecho algo que valga la pena para que Dios nos use. Porque la Biblia dice que nuestras obras delante de Él son como trapo de inmundicia. O sea, lo mejor que yo pueda pretender dar al Señor, si yo no estoy siendo de bendición, amén, el Señor no lo hará. La Biblia nos muestra que para que a mí lo que haga se me sea contado por bien, primeramente tengo que dejar de hacer el mal. Y cuando yo empiezo a hacer el bien, pero vuelvo a hacer el mal, todo el bien que he hecho se me borra. Por eso la Biblia habla del libro de las obras y dice claramente que seremos juzgados por todo lo que hayamos hecho mientras que estemos en el cuerpo. Ustedes y yo podemos decir, pero yo ya pedí perdón. ¿Acaso no de eso se trata el Evangelio? De pedir perdón y arrepentirnos. Sí, gloria a Dios. Dios nos perdona. Pero y si en algún momento se cumple lo que la Biblia dice, que volvemos como el perro al vómito o la marrana recién lavada, prácticamente no hemos hecho absolutamente nada. ¿Por qué? Porque aunque Él me limpió, lo estoy haciendo otra vez. Estoy volviendo a lo mismo. Y ahí entonces es un volver a empezar. O sea, no se ha marcado en nuestras vidas un punto y final. Podemos pensar a este pecado, a esta herida, a esta forma de pensar, como quieran tomarlo. Punto y final. Y a partir de este día, mi vida es diferente. Pero si todavía seguimos acarreando las cosas del pasado, ¿cuándo nuestra vida va a ser diferente? ¿Cuándo en realidad vamos a ser de bendición para la gente? Ser de bendición para la gente no es nada más, mire, tenga, me quito el suéter, cúbrase. Ser de bendición para la gente es estar preparado y saber que en algún momento que la gente nos necesite, tenemos la autoridad de parte de Dios para poder, si es posible, bendecir, orar, reprender, liberar, lo que sea. Sé que tengo la capacidad, porque el Señor Jesús decía, bueno, vayan
y hagan discípulos. Cuando los discípulos muestra que regresaron, dice que venían bien contentos y decían, aún los demonios se nos sujetaban en tu nombre. No se alegren de eso, le dice el Señor. Alégrense de que su libro está escrito en el libro de la vida. Su nombre, perdón, está escrito en el libro de la vida. ¿Cómo va a estar inscrito mi nombre en ese libro de la vida? Cuando se cumplan en mi vida, las cosas viejas pasaron. Pero cuando analizamos, mis amados hermanos, aquí cuando hablamos de cosas viejas, la mayoría de nosotros podemos pensar, los pecados que yo cometía. No solamente eso, son cosas viejas. Amén. El apóstol hablaba el día de hoy del tema de los impíos. Yo hablaba del tema de los impíos el día de ayer. Y él hablaba, mis amados hermanos, de que aún, no lo decía así directamente, pero voy a tomar lo que él decía, de que yo estoy hablando de las cosas viejas. Él no habló de las cosas viejas, él habló de ser impío, pero él demostraba a la luz de la palabra de que nosotros también podemos ser impíos. ¿Cómo? Actuando de la misma forma que actúan los impíos. Entonces, esa forma de actuar son cosas viejas. Acuérdense que la Biblia dice que nos tenemos que despojar de la vana manera de vivir que heredamos de ¿quién dice? De nuestros padres. Entonces, cuando nos despojamos de eso, podemos iniciar una nueva etapa. Pero si con lo que empecé hablando, si van pasando los años y yo sigo siendo el mismo, y yo sigo haciendo la misma, sin ningún compromiso mayor con el Señor, con mi familia, con la iglesia, entonces estoy en un proceso de cosas viejas. No voy a poder ser de bendición, porque la bendición de Dios no la da cualquiera. Amén, la da solamente Dios. Pero ¿en qué momento empieza eso? Cuando he dejado las cosas viejas. Repito, las cosas viejas no son solamente los pecados que cometimos. Y aquí viene, y el apóstol hablaba acerca de cuántos en alguna etapa de nuestras vidas guardamos rencores, cuántos guardamos cóleras, cuántos guardamos culpa, cuántos guardamos acusación. Y vivir bajo ese estilo de vida no nos deja crecer en lo espiritual. Ustedes y yo podemos pensar, pero yo no nací para ser pastor, yo no nací para tener un ministerio primario, pero sí todos estamos obligados a predicar la palabra del Señor. Todos estamos obligados a predicar con nuestro testimonio. Todos nosotros, sin excepción, tenemos un antes de Cristo y un después de Cristo. Todos. Aún así hayamos nacido en una cuna cristiana, todos tenemos un pasado, todos tenemos un presente, y la Biblia nos muestra que Dios toma nuestro pasado. ¿Para qué? Para poder restaurar a más gente que probablemente no vaya a poder salir de donde el Señor nos sacó. Por eso es importante que no nos quedemos en la misma estatura espiritual, sino tenemos que crecer. Si ustedes están con aquel pensamiento, no, yo predicar nunca, esa solo es una mentira que el enemigo les ha sembrado en su mente, en su corazón. ¿Por qué? Por falta de compromiso, por falta de madurez, por falta de crecimiento, por falta de demostrar en realidad en nuestras vidas quién es el más importante. Y el más importante en nuestras vidas para ser de bendición tiene que ser el Señor. Si no, aunque yo venga y diga, tenga y me despojo de lo que tengo, no podré ser de bendición. ¿Por qué? Porque entonces no se está cumpliendo esto. Primeramente el reino. La bendición inicia de rodillas. La bendición inicia con prioridades. La Biblia le habla a la iglesia, no estoy seguro si es la iglesia de Éfeso, pero creo que sí, que conoces las obras, pero tengo algo contra ti. Perdiste tu primer amor. ¿Cuál es la pérdida del primer amor? Estar caído. Si para nosotros las cosas de Dios no son lo más importante en nuestra vida, sino las atendemos cuando podemos, estamos caídos. Y una persona caída, mis amados hermanos, por donde ustedes lo quieran ver, no puede ser bendición. Podrá tener, bendecir a alguien, pero no ser bendición. Espero me esté dando a entender. Que ahora son 1:30. La siguiente, recuérdense que estoy hablando de los significados de la palabra bendición, ¿verdad? De esta bendición que dice Proverbios 10:22, la bendición. Ya hablamos acerca del significado de el don. Entonces nosotros mismos, dice la Biblia, que cuando el Señor ascendió a los cielos, dio dones en forma de hombre, dice. Amén. Entonces esos dones son los 5 ministerios. Amén. Ahora vamos a hablar del significado, que la bendición del Señor enriquece y no añade tristeza con ella, de prosperidad. Cuando hablamos de la palabra prosperidad, a todos nos gusta ahora.
Y aquí quiero que me acompañen, por favor, a Salmos, capítulo 25, versículo 12 y 13. Vean esto, qué tremendo es. ¿Quién? Hace una pregunta. ¿Quién es el hombre que teme al Señor? Él le instruirá en el camino que debe escoger. Ustedes vean, mis amados hermanos. Hace una pregunta, ¿verdad? ¿Quién es el hombre que teme al Señor? O sea, si a nosotros nos preguntan, mire, ¿y ustedes le tienen temor al Señor? ¿Qué responderían? No nos queda de otra, ¿va? Máxime si la gente sabe que somos cristianos. Pero miren, yo creo que ese tiene agua, el vasito ese. ¿En dónde se echa de ver, mis amados hermanos, de que le tememos al Señor? Recuérdense que hace una pregunta. ¿Y qué dice después de hacer la pregunta? ¿Y están conmigo ahí? Instruirá en el camino que Él escoja. Miren, esa versión todavía lo dice diferente. Le instruirá en el camino que Él escoja. Dice. Pero no sé, les pregunto, esa palabra Él, ¿cómo está escrita en sus Biblias? ¿En qué se escucharon? Y si es mayúscula, entonces ¿quién es ese Él? Entonces vean esto. Estamos hablando ahorita, mis amados hermanos, de la prosperidad. Amén. La bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza. Vimos en el primer punto que para que esa bendición venga, lo más importante para nosotros tiene que ser buscar el reino. Porque habla de estar de rodillas en un acto de adoración. Amén. Entonces vean cómo empieza la prosperidad o la riqueza que viene de parte de Dios. No empieza, vamos a ir a trabajar 24/7 y ahí vamos a ser ricos. No, no empieza así. Empieza de rodillas, en un acto de adoración. Y ahora vean esto, qué tremendo. Ahora vamos a hablar de la misma, solo que desde el punto de vista de la prosperidad. Hace la pregunta, una vez más el salmista, ¿quién es el hombre que teme al Señor? Ustedes y yo decimos amén. 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 Pero aquí es donde se echa de ver en realidad quién le teme y quién no. Amén. Porque dice, Él le instruirá en el camino que debe escoger. ¿Qué decía la tuya? ¿Tu versión? Él lo instruirá en el camino que Él escoja. Escuchen lo que dice. Entonces cuando le tomamos esta versión o tomamos esta, ¿cómo se echa de ver que en realidad yo le temo al Señor? Cuando yo hago lo que Él me pone a hacer. No lo que yo quiero hacer, no lo que a mis pensamientos, hoy tengo que hacer esto porque necesito lo otro. Entonces no le tenemos temor al Señor. Pero cuando en realidad el Señor me dijo que hiciera esto y lo hago, ahí está. ¿Quién es el hombre que teme al Señor? Prácticamente el que hace lo que el Señor le dijo que tiene que hacer. Parafraseándolo un poquito, ¿quién es el que teme al Señor? Aquel que no pone sus prioridades, aquel que no pone sus necesidades antes que buscar al Señor. Entonces, repito, por naturaleza, todos queremos prosperidad. Nos gusta la vida próspera, nos gustan las cosas buenas. Alguien me decía que a ellos les enseñaron, aunque sea poco, pero bueno. Está bien, pues quédense con su poco, pero bueno. Pero entonces, mis amados hermanos, la prosperidad, repito, no inicia trabajando 24 horas al día. La prosperidad inicia, Señor, ¿qué quieres que haga hoy? Y solo les echo Y si el Señor nos dijera, bueno, los que trabajan, ¿verdad? Hoy no quiero que vayas a trabajar. Ahí empezaríamos. Alguna cosa que mañana, a veces planificamos, mañana tengo que hacer esto. Y es de vital importancia. Y si el Señor nos pone a escoger, hoy no vas, hoy no lo haces. Mañana, por ejemplo, es el pago de la tarjeta, no vas. Yo estoy seguro que no le hacemos caso, vamos a pagar y después hacemos lo que Él dice. Entonces, en pequeñas cositas, mis amados hermanos, yo sé que le tenemos temor al Señor, no estuviéramos acá. Pero en pequeñas cositas demostramos que a veces Él no es lo más importante. Esa es la razón por la cual probablemente vayamos a pasar toda nuestra vida y nunca vamos a ser prósperos. Vamos a tener cosas buenas y probablemente de buena calidad, pero nunca próspero. Nunca la prosperidad que viene de parte de Dios. ¿Por qué?
porque lamentablemente nuestra prioridad. ¿Qué decía el Señor Jesús? Que su comida, decía él, imagínense, era hacer la voluntad de su Padre. Y nosotros un día que no comamos ya nos estamos muriendo. Entonces hay demasiada diferencia, mis amados hermanos, lógicamente entre el Señor y nosotros, pero a veces también hay demasiada ignorancia en el evangelio que nosotros llevamos. No digo lo que pasa en la iglesia, no, el tipo de evangelio que yo llevo. A veces hay demasiada ignorancia porque nosotros pensamos que lo que estamos haciendo es bueno, mas sin embargo probablemente al Señor no le agrada. Entonces meditemos en esto. ¿Cómo se echa de ver entonces que en realidad ustedes y yo le tenemos temor al Señor? No se echa de ver cuando hay un pecado y no lo cometí. Es parte, ¿verdad? Pero se echa de ver cuando andamos por el camino que Él nos escoge. Ahora la pregunta es, ¿y qué tan seguros estamos cada uno de nosotros que hasta el día de hoy en donde estamos en nuestra vida, estamos porque decidimos seguir el camino que Dios nos trazó? Al final, la Biblia muestra que Dios hace que todas las cosas nos ayuden a bien a los que le amamos. Aunque hayamos metido las patas, pero Él hace que todo nos ayude a bien. Amén. Pero eso es porque Él es misericordioso, ¿verdad? Pero ustedes, ¿qué creen ustedes que pasaría con cada una de nuestras vidas? ¿Qué hubiera pasado si hasta el día de hoy, desde que le abrimos nuestro corazón, nos hubiéramos dejado dirigir o hubiéramos transitado por los caminos que Él nos escogió? ¿Estaríamos como estamos? Ninguno de nosotros estaríamos como estamos. ¿Por qué? Porque estamos como estamos primeramente por su misericordia, por su gracia. Porque buenos, lamentablemente la Biblia dice que no hay ni un hombre con corazón puro. Pero ahora que ya entendemos que el temor del Señor se manifiesta en caminar por el camino que Él escoja, entonces creo que nos toca un camino de prosperidad. Porque es lo que estamos hablando, ¿verdad? Amén. Y luego dice, escuchen lo que dice el versículo 13. Aquel que teme al Señor y que camina por donde Dios le dice luego de la palabra, en prosperidad, dice, habitará su alma. Escuchen lo que dice, y su descendencia poseerá la tierra. Entonces, si se dan cuenta, mis amados hermanos, prácticamente acá, el caminar o transitar por los caminos que Dios nos da, desata dos cosas importantísimas. Número uno, la prosperidad del alma. Y dice ahí, no lo dice como lo dice Juan, ¿verdad? Amado, yo deseo que seas prosperado en todo y que prospere así como prospera tu alma. Sino aquí dice, y su alma habitará en prosperidad. Cuando ustedes les preguntan, mire, ¿y dónde está su casa? ¿Qué responden? Mire, la verdad que yo no sé ni dónde está mi casa. O sea, todos sabemos y a tal vez hasta la dirección no sabemos. ¿Por qué? Porque sabemos dónde habitamos. Entonces, cuando habla aquí de que en prosperidad habitará el alma, no es un momento, no es un tiempo, es un para siempre. Amén. La prosperidad del alma, y digan ustedes, acá sobre todo nosotros como padres lo podemos entender un poquito mejor, si acaso no, parte de esa prosperidad del alma, dice acá, y su descendencia poseerá la tierra. ¿Acaso no como padres? Yo, por ejemplo, cuando miraba a Donay orar, ¿ustedes creen que no me siento orgulloso? Y conforme vayan pasando los años, hoy precisamente hablamos con la pastora y decíamos que solo Dios sabe exactamente qué va a hacer con nuestros hijos, pero ninguno de los dos es cualquier tipo de persona. Porque a esa edad, yo, por ejemplo, todavía me orinaba en la cama. Les digo esto, ¿por qué? Porque yo andaba con puras niñerías. Pero ellos, a pesar de que son niños, no actúan como niños. Entonces se está cumpliendo esto, que la prosperidad, mis amados hermanos, tiene que ver con la descendencia. Amén. Y cuando hablamos de la descendencia, no estamos hablando de mis hijos. Estamos hablando de lo que la Biblia dice, y serán benditas hasta 1000 generaciones. Amén. 1000 generaciones ¿de qué? De los que le aman. Amén. Y luego, pues esta famosa cita, ¿verdad? En Juan capítulo 3, tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2. Amado, dice, ruego que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma, y que tengas buena salud. Miren, con esto voy a terminar.
Tengo más puntos, pero con esto voy a terminar. Todos nos fijamos, mis amados hermanos, en estas palabras. Seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Todos nos fijamos en eso y todos decimos amén. Pero yo quiero fijarme el día de hoy en las primeras palabras. ¿Cuáles son las primeras palabras antes de desatar la bendición? Aquí al menos en mi Biblia dice amado, luego dice ruego. Esas son las primeras palabras. Entonces, ¿cuál es la petición? ¿Por qué está rogando acá el apóstol? Porque a quien le está escribiendo la carta, si no estoy mal, creo que es un hombre llamado Gallo, le está diciendo, yo quiero que seas prosperado. Ahora les hago una pregunta, mis amados hermanos. ¿Cuántas personas creen ustedes que ruegan porque nosotros seamos prosperados? Muy difícil. Normalmente la gente ruega para que uno, o sea, el que está rogando, ruega, Señor, quiero que me prosperes. Pero que alguien venga a rogar para que nosotros seamos prosperados, yo me atrevo a pensar contadas las personas. Quizás papá, mamá, y si uno está casado, ¿verdad? El cónyuge. Por lo contrario, no creo yo que alguien más ore para que uno prospere. Entonces acá nos damos cuenta en dónde inicia, porque así fue como inicia, ¿verdad? La prosperidad inicia en el amor. Porque nadie, mis amados hermanos, que no nos ame, va a pedir por nosotros. Nadie que no nos ame va a rogar por nosotros. Amén. Pero esto, la mayoría de nosotros, pues sí, lo entendemos. ¿Por qué? Porque nos amamos. Si ustedes se dan cuenta, hasta Adonai, les digo a los hermanos, hasta Él ora por ustedes todos los días. ¿Por qué? A veces hasta se pone a orar por Johnny, por Mario, por Luis, por Lela, dice, por todo. Resulta orando por todo. Y al final, y todos los demás en la iglesia. Número uno, viene de lo que se le ha enseñado, pero también de lo que él ama. Mira, a alguno en la iglesia le tira los brazos. O sea, no se va con cualquiera. Les digo esto, ¿por qué? Porque ciertamente todos queremos ser prósperos, pero la prosperidad inicia amando y rogando. Amén. Y ahí es donde volvemos una vez más a la carga, mis amados hermanos. Imagínense, a mí estas palabras siempre me han impresionado, porque estas palabras que les voy a decir las dijo Dalila, hermanos. Entonces imagínense, las dijo Dalila y todavía así las tomamos a veces para predicar, pero Dalila les reclama a Sansón, tú no me amas, le dice. Y ustedes y yo sabemos que Dalila no amaba a Sansón. Mas sin embargo estaba pidiendo amor. ¿Y por qué se dio cuenta ella que Sansón no la ama? Porque no le confesaba. Amén. ¿Lo podemos resumir en qué? En que simple y sencillamente en el corazón de Sansón habían cosas ocultas. Habían cosas que no se las manifestaban. Entonces imagínense, mis amados hermanos, si Dalila, que no amaba, pedía amor, ¿por qué nosotros que decimos que sí amamos, no le vamos a dar nuestro amor al Señor? Y el amor al Señor no hay que dárselo solo los días de culto, sino el amor al Señor es todos y cada uno de los días de nuestra vida. Él tiene que ser nuestra prioridad siempre. Acuérdense que si lo miramos desde este punto de vista, nosotros lo amamos a Él. Y a pesar de nuestras infidelidades, Él no va a dejar de amarnos. Dice acá, ruego. Y la Biblia dice que el Señor está intercediendo por nosotros delante del Padre. ¿Vamos a ser prósperos, sí o no? Pero ¿en dónde empieza la prosperidad? Amando al Señor sobre todas las cosas. Nosotros lo amamos y Él ruega. Y nuestra alma prospera. Y cuando habla aquí de esta prosperidad, yo les he dicho más de una oportunidad, hay alguna versión que dice, quiero que seas prosperado en todo, así como está bien tu vida espiritual. Así como prosperas en tu vida espiritual. Amén. Entonces, mis amados hermanos, inicié diciéndoles de que cuando uno tiene la bendición de Dios, uno tiene que crecer. Les hablé en lo material, les hablé en lo laboral y les hablé en lo espiritual. Amén.
No podemos, ayer se los repito, no todos fuimos llamados a ser ministros, no todos fuimos llamados a eso. Pero la Biblia habla, por ejemplo, de un hombre llamado Esteban, que él no fue un ministro, pero dice la Biblia que era lleno del Espíritu Santo. Entonces les repito esto, si nosotros queremos esa bendición que viene de parte de Dios, que enriquece, pero ya vamos viendo la riqueza, ¿verdad? Si se han dado cuenta, en ningún momento hasta ahorita hemos hablado de dinero. Hablamos de que la riqueza inicia, o es mejor dicho, postrados, en adoración. En este punto, rogando, amando. Esa es una verdadera riqueza. Y volvemos a la cara. Y todo lo demás va a ser añadido. Cuando ustedes y yo leemos esa cita de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás va a ser añadido, es cuando el Señor está hablando de todas las cosas que el ser humano tiene necesidad. Y la Biblia dice, y el Señor sabe de que ustedes tienen necesidad de estas cosas. Amén. Pero primeramente busquen el reino. No sean como los fariseos, que primero buscan lo demás. Y luego, si tenían tiempo, por eso el Señor Jesús de los fariseos dice, les era necesario hacer esto, pero sin dejar de hacer lo otro. Amén. Entonces cuando uno ama, queda uno. Da lo que le sobra, queda todo. Amén. ¿Por qué? Porque uno ama. Pero si uno no ama, si puedo, si no puedo, Dios conoce mi corazón. Les he dicho que esa para mí es una frase súper religiosa. ¿Por qué? Porque sí, Dios conoce su corazón. Que así que al igual que Sansón con Dalila, no le quiere entregar todo. Entonces yo no sé qué piensan ustedes, mis amados hermanos, pero todo esto de los devocionales precisamente inició por una confrontación que el Señor me hizo, ¿verdad? Que como sacerdote, no de la iglesia, de mi casa, tengo que marcar un parámetro y el encargado del crecimiento espiritual de esta casa soy yo. Entonces les digo esto no por mí, sino por cada uno de nosotros. Tenemos obligatoriamente la necesidad de crecer, porque recuérdense que la bendición que Dios proclamó sobre el hombre y la mujer fue: fructifiquen y multiplíquense. Aquí les digo en lo espiritual, y esta pregunta la hacía yo uno de estos días en la iglesia: ¿cuántos años de evangelio tenemos? ¿Y en dónde estamos? Tenemos obligadamente que crecer. ¿Por qué? Porque esa es la bendición que Dios desató. Entonces, si yo no crezco espiritualmente hablando, no estoy recibiendo esta bendición. Estoy disfrutando de la misericordia. Amén. ¿Y quién no, verdad? Pero tiene que haber un momento en el que, aunque nosotros no lo creamos, el Señor nos va a hacer dignos. Amén. Cuando hablamos de la dignidad podemos hablar de muchas cosas, pero como les dije, aquí voy a terminar. Entonces entendamos, mis amados hermanos, que la bendición de Dios que enriquece inicia de rodillas adorando. Amén. Inicia, vamos a ver estas citas, teniendo temor al Señor, transitando por el camino que Él nos da. Amén. Inicia también con la prosperidad del alma, viendo a nuestros descendientes pues prácticamente conquistar todo, ¿verdad? Y aquí en esta cita de Juan, amando y rogando. Amén. Amén. Amén y amén.